6. Ras me tuvo contra la pared antes de que me diera tiempo a tomar mi siguiente aliento. Tocó las perlas de la parte superior de mi conjunto, su aliento caliente contra mi nuca mientras apretaba las caderas contra mí con brusquedad. Si cambias de opinión. Me di la vuelta y lo interrumpí con un beso violento. Si vuelves a parar, aunque sea solo un segundo, te prometo que pondremos a prueba tu afición por los cuchillos. Demonio. La sonrisa que Ras me regaló en respuesta prometía perversión. Me acarició los pechos con suavidad por encima de las perlas hasta que los sentí pesados y me dolieron y necesitaron más. Esta ropa. Cerró los dedos alrededor de un hilo de perlas, su piel cálida y desnuda casi rozando la mía. Nunca había odiado tanto una prenda de vestir. Tiene que desaparecer. El príncipe agarró el hilo con más fuerza y tiró. Las perlas rebotaron por el suelo cuando se me rompió la parte superior del conjunto. Él permitió que su mirada vagara lentamente sobre mis ojos, mis labios y cada centímetro de mi cuerpo, hasta que llegó al suelo y la arrastró de vuelta hacia arriba. Adoraba que me mirara. Sí, como si yo fuera el principio y el final de todas sus fantasías. Desde luego, eso era él para mí. Eres absolutamente devastadora. Bajó la cabeza, descendió por mi cuello mientras depositaba besos en mi piel y no se detuvo hasta que ahuecó uno de mis senos y se lo metió en la boca, arañándome ligeramente con los dientes. Me apoyé contra la pared y recorrí sus poderosos brazos con las manos, apretándolo aún más contra mí cuando lamió la sensible cumbre. Ras. Me retorcí contra él, incapaz de soportar el lento y experto movimiento de su lengua. Mi cuerpo estaba empapado y listo. Te necesito. Tanto que no puedo pensar con claridad. Presionó una serie de besos con la boca abierta sobre mi otro pecho, riendo en silencio mientras lo agarraba del pelo y me aferraba a él con fuerza. Cuando te he visto en el regazo de ese idiota, empapada y a punto de correrte, he querido poseerte. Justo ahí. Delante de toda la puta corte. Su gruñido, bajo y áspero, como sus poco principescas palabras, me encendió la sangre. Me apreté contra él, con la necesidad de sentirlo, mientras me ponía de puntillas. Y susurraba. Te habría dejado hacerlo. Los labios de Ras chocaron contra los míos en un beso que no fue dulce ni tierno. Fue animal y salvaje. Una reivindicación y una lucha por la dominación. Esa noche, completaríamos la parte física de nuestro vínculo matrimonial y Ras no quería una reina sumisa. Anhelaba una igual. Lo mismo que quería yo. Rompí nuestro beso y luego le lamí la garganta, complacida cuando soltó una serie de maldiciones y volvió a apretar las caderas contra las mías en un movimiento brusco, su erección tan dura como el granito. Enterró la cara en mi cuello y me besó y me chupó hasta arrancarme un suspiro. Se echó hacia atrás y me apartó un mechón de pelo suelto de la cara, como si estuviera comprobando y asegurándose de que aquello fuera real. Me he pasado todo el rato pensando en lo que me gustaría hacer. Una mano grande y callosa viajó por mi costado izquierdo, deslizándose despacio por mi cadera, sobre mi muslo, hasta que llegó a la parte posterior de mi rodilla y me aupó contra él. Imaginando cómo te sentirías. Los ruidos que harías cuando asesinara a ese malnacido, te separara las piernas y me abriera camino en tu interior. Allí mismo, en esa puta mesa. Sus tentadoras palabras, el calor y el deseo en sus ojos. Era demasiado. Por favor. Te necesito dentro de mí. Ahora. Le arranqué los botones de los pantalones, deslicé la mano dentro de la tela y empecé a jugar. Emilia. Mi nombre en sus labios, su tono reverencial. Despertaron algo en mí. Una emoción tan intensa que solo podía expresarla con actos. Le succioné el labio inferior entre los dientes y le di un mordisquito leve, mientras lo acariciaba más rápido. Su piel era tan suave como la seda, pero su excitación era más dura que el acero. Aquella criatura magnífica y mortífera era mía.
Cometería actos despreciables y salvajes como alguien me impidiera reclamarlo en ese preciso momento y lugar. Emilia, sangre de demonio, movió las caderas un par de veces contra mí antes de arrancarse los pantalones y la camisa en una rápida sucesión. Rasme dio la vuelta y me colocó las manos contra la pared. Junta las piernas e inclínate hacia adelante. Sí, general. Hice lo que me ordenó, mi cuerpo ya resbaladizo y listo. Sábelo todo. Le sonreí por encima del hombro mientras me agarraba el trasero en un movimiento que era pura posesión y me lo apretaba en un ademán juguetón. A lo mejor deberías castigarme. ¿Eso es una petición? Sus ojos brillaron llenos de deseo cuando asentí. Avísame cuando hayas tenido suficiente, mi señora. Separó los hilos de perlas y me agarró las caderas, inclinándome hacia arriba. Se apretó contra mi entrada y mi cuerpo ardió y se tensó ante aquella sensación tan erótica. Me provocó deslizando su longitud de arriba abajo sobre mi humedad. Me arqueé contra él, suplicando en silencio. Se frotó contra mí con más intensidad, deslizándose un poco más profundo, pero solo introdujo la punta. Solté un rotundo juramento y me dispuse a impulsarme hacia él, pero se echó hacia atrás, resbalando sobre mi núcleo de nuevo. Y otra vez, hasta que me tuvo jadeando y prácticamente trepando por la pared por culpa de la necesidad. Por favor, fóllame, como mi reina ordene. Con un único y feroz empujón, el demonio quedó completamente enterrado en mi interior. Me concedió un momento para acostumbrarme a la sensación que me provocaba, cómo se estiraba mi cuerpo, pero no de forma desagradable. Apoyó su peso contra mí, me besó en la nuca y me mordisqueó el lóbulo de mi oreja cuando se deslizó hacia afuera, luego hacia adentro, yendo más profundo. Y más profundo. Dímelo. ¿El qué? Aquella voz sensual y que hablaba casi sin aliento apenas parecía mía. Ras repitió el movimiento, ya no para que me ajustara a su tamaño, sino para torturarme lentamente, hasta que muriera de placer. En su siguiente embestida deliciosamente lenta, dio de lleno en un nudo de nervios que me arrancó un gemido. Me rozó la oreja con los labios. ¿Qué soy tu pecado favorito? Tiró de mi trasero hacia él, empujándome un poco más hacia abajo, encontrando los ángulos perfectos para provocar el mayor éxtasis. Era un poco rudo, un poco salvaje e intensamente primitivo. No alcanzaba a imaginarme una unión más perfecta. Dime que eres mía. La pasión de Ras ardía más que su pecado y yo ardí por él. Mi cuerpo se apretó alrededor del suyo, mi núcleo palpitó y el fuego me abrazó las venas. Era suya. Para siempre. Igual que él era mío. Eres mi todo favorito. Me apoyé contra la pared, apretándome contra él, moviendo las caderas al ritmo de sus profundas embestidas, para dar tanto como estaba recibiendo. Eres mío. Joder. Emilia. Ras gimió, con una mano en mi cadera para poder tirar de mí contra él, mientras que la otra mano encontró la parte delantera de mi cuerpo y sus dedos me recorrieron como un instrumento que sabía tocar a la perfección. Era casi demasiado y, sin embargo, no quería que aquella sensación desapareciera. Nunca. Estar dentro de ti es como estar en el cielo. Maldita sea la diosa. Más fuerte. Ras me obedeció. Se desató por completo, empujando tan fuerte que las lámparas empezaron a temblar. La pintura en la que apenas me había ajado se estrelló contra el suelo. Y luego, sucedió, el pasado se estrelló contra el presente y una visión se apoderó de mí. En una casa demoníaca diferente, Ras me apretaba contra la pared de un pasillo oscuro, exprimiendo el placer de mi cuerpo mientras embestía. Ambos habíamos arrancado mi ropa por completo, pero él seguía con los pantalones puestos. Y la idea de él medio vestir me volvía salvaje. Tenía la mirada clavada en la mano en la que llevaba el tatuaje de la serpiente, mientras me acariciaba el cuerpo con ella, llevándome al borde del clímax y luego disminuyendo la velocidad, hasta que me volvió loca de deseo.
Le gustaba provocar, sacar mi placer a la superficie hasta que lo tomaba por mi cuenta. Podía escuchar los ruidos de otras personas justo en la esquina de nuestro pasillo secreto. En cualquier momento, alguien podría descubrirnos. Ninguno de los dos quería público, pero el hecho de mantener el equilibrio sobre lo de ese cuchillo, de que nos descubrieran, y el ligero mordisco del miedo que lo acompañaba, de repente realzó la experiencia. A medida que me acercaba al borde, noté un débil resplandor proveniente de mi mano. Un tatuaje empezó a aparecer a lo largo de mi dedo anular izquierdo. Ras. Arremetió de nuevo, más profundo y más rápido. Mi mente y mi cuerpo estaban a punto de ceder al placer. ¿Qué me exigía? Me inclinó hacia adelante. Junta las piernas. Más cerca. Su orden y la fricción que creó aquella nueva posición provocaron que gritara su nombre a pesar de nuestra necesidad de ser silenciosos. Arqueé la espalda y el demonio golpeó un punto profundo dentro de mí que me hizo ver las estrellas. Respiré con dificultad, con la vista ja en la mano grande que sostenía mi cadera. Allí también había aparecido un tatuaje, en el mismo dedo anular de Ras. Sonreí, pensando en las palabras que había pronunciado antes. El voto eterno. Cubrí su mano con la mía, entrelazando nuestros dedos mientras él hacía que nuestros cuerpos chocaran. Por última vez, estremeciéndonos y maldiciendo mientras alcanzábamos el éxtasis. La visión desapareció de golpe y volví a encontrarme en el presente. No debía de haber durado mucho, de lo contrario, mi príncipe lo habría notado. Ras salió. Luego empujó, respirando con dificultad contra mi cuello. Los dos estábamos cerca, nuestras pieles húmedas y calientes. Estaba cerca de la liberación. Pero podría jurar que aún sentía los restos del clímax de mi visión, lo cual solo intensificó mi experiencia actual. Por la diosa. No pares. Nunca. Pronunció las palabras como una promesa, un voto. Ras me frotó el clítoris describiendo círculos perversos, justo donde seguía empujando dentro de mí. Y me corrí con intensidad. Un momento después, se unió a mí mientras soltaba una maldición. Me temblaban las piernas para cuando se inclinó hacia adelante y me besó en el cuello con suavidad. Mientras recuperaba el aliento, observé los tatuajes que acababan de aparecer en nuestros dedos en el presente y distinguí al N las palabras mientras la luz de nuestra piel se desvanecía. Las letras estaban escritas en vertical en un tono dorado rosáceo, desde justo debajo de la uña hasta donde mi dedo se encontraba con mi mano. S, E, M, P, E, R, T, V, V, S. Las palabras estaban escritas al modo de una inscripción romana. Me llevó un momento reconstruirlo. ¿Qué decía el latín? Siempre tuya. Ras se acercó y colocó su mano izquierda sobre la mía, revelando la tinta dorada rosácea que ahora recorría también toda la longitud de su dedo anular. El pasado y el presente chocaron y, por un momento, no distinguí cuál era cuál. Emilia. Empleó un tono amable, mesurado. Yo no podía dejar de mirar el tatuaje. Saqué mi mano de debajo de la suya con suavidad y contuve la respiración. Aquello no era una ilusión o un recuerdo pasado. Esa misma frase estaba grabada en mi piel de verdad, allí, en aquel momento. Levanté la mano y la giré hacia un lado y hacia el otro. ¿Es por el vínculo matrimonial? Ras salió de mi cuerpo y me dio la vuelta hasta que quedé de cara a él. Sí. Y no. ¿Has recordado algo? No. No estoy segura. Nos he visto en el pasado. Justo ahora. Fui hacia la cama y me senté, con la mirada ja en la tinta. Estábamos en un pasillo a oscuras, haciendo el amor. Y han aparecido estas mismas palabras. ¿Recuerdas algo más? Lo que sea. Me ha dado la impresión de que habías dicho las palabras antes. Esa misma noche. Me froté las sienes. De repente, me sentía mal. Por la diosa. Era yo. ¿Verdad? No la primera bruja. No la esposa desaparecida de Pride. No una reencarnación. Yo. Pero, ¿cómo? Ras se agachó ante mí y apoyó las manos en mis
rodillas con suavidad. Su toque no estaba destinado simplemente a calmar y consolar, sino a darme fuerzas adicionales, como si, de alguna manera, pudiera ayudar a romper el control que la maldición tenía sobre mí. La maldición. Con el corazón palpitante, cerré los ojos con fuerza. La maldición. Allí había algo más, algo molesto en los recovecos de mi memoria, borroso y desenfocado, como si abriera los ojos debajo del agua. Un recuerdo que se esforzaba por quedar libre, que luchaba por regresar hasta mí. Abrí los ojos y me concentré en la nueva tinta que me adornaba el dedo. ¿Esto siempre ha estado aquí? ¿Oculto por una ilusión? Tengo una teoría, pero la voz de Ra se apagó, probablemente por culpa de la maldición. ¿Quién soy? Exigí saber. La habitación daba vueltas. ¿Qué soy? ¿Tú lo recuerdas? Ras tardó tanto en responder que casi me sobresalté. Cuando habló, durante mucho tiempo, no lo recordaba. Y si lo hacía, el recuerdo aparecía deformado. ¿Y ahora? Hablé en voz baja, tensa. ¿Recuerdas? ¿Quién soy? La mirada dorada de Ras se aferró a la mía mientras asentía lentamente. Todo mi cuerpo se tensó, a la espera. Eres la que ella trató de hacer que odiara por toda la eternidad. Pero fracasó. Me agarró con un poco más de fuerza, pero no de forma dolorosa, como si nunca fuera a abandonarme. A menos que yo quisiera irme. Recuerda. Esa única palabra, pronunciada con autoridad y puro dominio, no dejaba de reproducirse una y otra vez en mi mente, girando casi tan salvajemente como un tapón descontrolado. Había algo allí, en la forma en que me había ordenado que recordara, magia. Me lo había ordenado con magia. Ras me estaba alimentando con su poder, seguro, que como resultado de nuestro vínculo matrimonial. Sentí el ligero rastro de la magia de Ras en el aire, muy dentro de mí, y me aferré a él, queriendo, más que nada en el mundo, comprender cómo podía ser a la vez enemigo y amante. ¿Cómo era posible que lo hubiera olvidado? El corazón me retumbaba en el pecho, con demasiada fuerza, con demasiada intensidad. Algo luchaba ahí. Forcejeaba dentro de mí, algo que gruñía, salvaje, algo que quería liberarse. Nuestro poder pareció fusionarse, entrelazarse, creando una magia nueva. Una magia fuerte. Un pozo de poder demasiado enorme para ser contenido. Era fuego y hielo y estaba lleno de rabia y pasión. Cualquier hechizo, maldición o cerradura que hubiera en mi mente se resquebrajó. Grité cuando la magia inundó mi sistema, iluminándome desde dentro. Samael. Alargué un brazo hacia Ras, pero él ya estaba allí, sosteniéndome, ofreciéndome su fuerza. Debía de haber sentido la ligera fractura en lo que fuera, que mantenía a raya mis recuerdos y se aferró a ello, transformando su poder en una lanza y apuntando con ella a esa abertura. Dime quién eres. Su voz estaba llena de esa misma dominación mágica. Recuerda. Sentía como si ahora estuviera sumergida, luchando, por respirar, por pensar, por llenar los pulmones de aire. Jadeé, me estaba ahogando. El pánico descendió sobre mí y de repente estuve convencida de que estaba al borde de la muerte. Una advertencia resonó en mi cabeza. La muerte no era para mí. Todavía no. Cerré los ojos y dejé de luchar, sabiendo de forma instintiva que necesitaba relajarme, entregarme a aquella fuerza que sacudía su jaula. En el momento en que me imaginé flotando en lugar de hundiéndome, aquella sensación frenética se calmó. El recuerdo hundido salió, disparado hacia la superficie y luego se liberó. Abrí los ojos y Ras respiró hondo. Una reacción tan pequeña que se consideraría anodina en cualquier otro. Sin embargo, yo sabía que aquel era el inicio del N. La verdad que había luchado tanto por encontrar ya no estaba oculta por la magia. Lo recuerdo. Mi voz sonó áspera, como si hubiera estado gritando durante horas. Puede que hubiera hecho justo eso.
El tiempo resultaba extraño. Mi príncipe. Parecía cansado, pero esperanzado. Sé quién soy. La daga de Raz estaba ahora en su mano. Se puso de pie y me indicó con un gesto que hiciera lo mismo. Caminamos hasta un espejo colgado cerca del cuarto de baño y el demonio lo señaló con la cabeza. Dime lo que ves. ¿A quién ves? Unos iris brillantes de un tono dorado rosáceo me devolvieron la mirada. Una indicación de mi verdadero poder. Aunque una parte de mí no estaba tan sorprendida como debería. Tal vez, en el fondo, allí, donde la maldición no había podido hundir sus garras, siempre lo había sabido. Había una razón por la que me identificaba más con el pecado que había elegido. Las palabras que Celestia había dicho la noche en que nos habíamos encontrado en el bosque sangriento. Regresaron a mí. La bruja había dicho que Raz era mi espejo. Ya lo había sospechado entonces, pero no podía reconciliarme con cómo era posible. Ahora, la verdad me devolvía la mirada, a la espera. Veo furia. Y mi fuego. Mi enfado. Ese poder antiguo y terrible del que apenas había rascado la superficie. Todo ello me pertenecía. Veo a la diosa que la gobierna. Yo veo a mi igual. A mi reina. Raz me entregó su daga mientras curvaba los labios. De forma seductora. Parecía más ligero, un poco menos pesado, como si Porene hubiera acabado con una pesadilla. Yo no estaba tan segura, pero me mordí la lengua. Todavía había muchas cosas que seguía sin poder recordar, lo que significaba que incluso con parte del poder de Raz dentro de mí, la maldición no se había roto por completo. Mis recuerdos apenas empezaban a colarse por la grieta que habíamos abierto, y tuve la terrible sospecha de que muchas más verdades inquietantes aguardaban a ser reveladas. Raz me atrajo hacia él y, resguardada en la seguridad de sus brazos, esperé que tuviera razón. Que, aunque la maldición no estuviera rota del todo, quizá las cosas irían mejor en adelante. Acercó su boca a la mía y susurró. Bienvenida de nuevo, Majestad. 7. Tengo que firmar el juramento de sangre. Me dio un beso en la frente y luego se puso los pantalones. Era muy normal, muy prosaico, después del cataclismo que había provocado la revelación de quién era. Después de lo que acabábamos de hacer, por no mencionar la escena que habíamos montado y las posibles consecuencias para Raz de haber destruido parte del castillo de su hermano, y de haber aterrorizado al duque. Por la diosa. El duque. Una vez que su miedo hubiera remitido, imaginaba que se sentiría avergonzado de haberse mojado los pantalones frente a otros miembros de la nobleza. Las últimas horas parecían un sueño febril y salvaje que había durado años. Podemos discutir los detalles de todo esto cuando volvamos a casa. ¿Estarás bien? Seguí mirando mi reejo en el espejo. No era una bruja. Era la diosa de la furia. Si no acabara de ser testigo de la verdad, seguiría sin creérmelo. Mis iris regresaron, poco a poco al marrón cálido al que había estado acostumbrada durante tanto tiempo. Otro recordatorio de que todavía no me había librado por completo de la maldición. Sí. Raz me miró, prestando atención al momento en que, de verdad miré la daga. No era la daga de su casa, como yo creía que era. De cerca, era un poco más pequeña que la suya, más ligera. La serpiente tampoco tenía los ojos color lavanda, las piedras preciosas de aquella daga eran de color rosa oscuro. Había unas enredaderas entrelazadas alrededor de la empuñadura que rodeaban con delicadeza a la serpiente, al igual que las vides que había convocado antes en su bañera. Es tuya, dijo, respondiendo a la pregunta que no había formulado mientras se ponía una camisa limpia y sin usar. Busqué algún recuerdo de la daga, pero no la reconocí en absoluto. Raz se movió ante mí y me obligó a levantar la barbilla hasta que me encontré con su mirada firme. No había tenido la oportunidad de dártela antes, pero es tuya. La diseñé yo mismo. Volví a mirar la daga con atención. Me gustaba como la sentía en la mano. El peso
Era perfecta para mí. Al igual que la ropa que había estado esperándome en mí. Guardarropa al entrar en aquel mundo por primera vez. Porque Eras me conocía. Dios sabía desde hacía cuánto tiempo. No era una bruja de 18 años. Era un ser sin edad. Incapaz de manejar la totalidad del alcance de lo que eso significaba. Sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos, concentrándome en el arma que tenía en la mano. Tenía mi propia daga de mi casa. La preocupación me carcomía. Ahora que hemos completado la parte física de nuestro vínculo matrimonial, ¿se me aplicará el decreto que has emitido antes sobre Victoria? Pregunté. No serás un miembro oficial de mi casa hasta que tomes el juramento de sangre. Se abrochó la camisa y pareció elegir sus próximas palabras con cuidado. Y el decreto otorga a cada casa autoridad para hacer lo que crea conveniente. Técnicamente, me permite hacer justo. Eso sin romper el juramento. Encontraremos a Victoria antes que mis hermanos. No tendrás que hacer ningún juramento de sangre a menos que sea lo que deseas. De hecho, se me ocurre que podríamos arreglar las cosas para tomar un juramento conjunto. Si no hubiera sabido ya que lo amaba, eso habría sellado su destino. Contemplé mi daga de nuevo mientras me daba cuenta de otra cosa. Victoria es la diosa de la muerte, ¿no? Sí. Conocer a quien le haya permitido entrar. Tiene que haber algo más en esta historia. ¿Por qué no interrogas a tu hermano? A ver qué dice. Por supuesto. Pero tendremos más posibilidades de descubrir todos esos detalles si se los sonsacamos a tu hermana. Es probable que Grid no coopere con una casa rival, incluso aunque haya buscado nuestra ayuda. Raz se puso un par de guantes de cuero, escondiendo así su nuevo tatuaje matrimonial. Cuando te hayas vestido, el carruaje te estará esperando. Enfrente. Me reuniré contigo en breve. Esposa. A pesar del caos y de todo lo que iba mal, una sonrisa. Tironeo de mis labios. Esposo. Decirlo me hizo sentir bien. Más que bien. Me hizo sentir en casa de nuevo. El príncipe demonio me atrajo hacia sí y, antes de irse, me besó con la suficiente ferocidad como para que me derritiera contra él. Nuestra estratagema aún no había terminado. Él tenía un papel más que interpretar. Con suerte, Grid estaría bastante molesto por la destrucción de una de sus salas de juego y no presionaría para que yo firmara o apareciera. Me querría tan lejos de Raz como fuera posible, no fuera a hacer que hiciera estallar el temperamento de su hermano de nuevo y destrozara el resto de su castillo. Seguro que el duque ya le estaría hablando al oído también. A la nobleza no le gustaba quedar en ridículo, lo cual hizo que me preguntara si ese podría ser el motivo por el que alguien hubiera asesinado a Vesta. Por el momento, no pensaba descartar ninguna posibilidad. Lo que era seguro era que el comportamiento de Grid era más extraño de lo habitual y, para mí, eso ponía en duda su testimonio. Me recompuse, me vestí a toda velocidad y acababa de presentarme fuera, donde la nieve caía con suavidad, y alcanzar la puerta del carruaje, cuando apareció Raz. Debería haber resultado desconcertante que alguien tan grande pudiera moverse con tanto sigilo, pero mi marido era un depredador que solo fingía ser civilizado. Raz me ayudó a subir al carruaje, aquella belleza, negra y dorada sin conductor, tirada por los 4 jinetes del apocalipsis, los caballos demoníacos mascotas de Raz, y golpeó el techo con el puño, indicando a los caballos de ébano de ojos rojos y dientes de metal que emprendieran la marcha. Retiró las cortinas de terciopelo a un lado y observó pasar el paisaje con un ceño cada vez más acentuado. A nuestra izquierda, el río Negro estaba revuelto, las olas, cubiertas de oscuridad, burbujeaban como en un caldero. Una sensación de inquietud me recorrió la columna vertebral. El agua había estado mucho más tranquila a nuestra llegada y, si Nonna María me había enseñado algo, era a buscar señales de problemas. Desde luego, había inquietud en el aire.
Me pregunté si tendría algo que ver con el juramento de sangre que los príncipes acaban de sellar. Quizá, los 7 círculos ya se estaban preparando para la muerte de mi hermana. Y, a pesar de la promesa de Eras de que la encontraríamos primero, puede que el peligro ya estuviera llamando a su puerta. Ras sostuvo mi mirada inquisitiva y sacudió levemente la cabeza. No nos habíamos alejado lo suficiente de la casa rival y era probable que Grid tuviera espías apostados cerca de los límites del césped inmaculado y cubierto de nieve de su castillo. Como con toda magia, los hechizos que Ras usaba para que nuestras habitaciones fueran privadas tenían límites. Puesto que aquello era un transporte en movimiento, lo más probable era que a la magia le resultara demasiado complejo mantenerse activa. Asentí con la cabeza para indicar que lo había entendido y volví a mirar por la ventana. Estaba desesperada por preguntar si le había sonsacado a Grid más información sobre Vesta, pero no. Tardaríamos mucho en estar en casa y allí podríamos discutirlo todo con libertad. Mi ardiente curiosidad tendría que esperar. Permanecimos sentados en un silencio tenso mientras el carruaje rodaba por el largo camino que conducía a un pequeño afluente. Después de lo que me pareció una hora, pero que lo más probable era que hubiera sido solo la mitad de ese tiempo o menos, por ende subimos la empinada cuesta que nos llevaría a un puente que conectaba las tierras entre la Casa del Orgullo y la Casa de la Ira. En la cima de la colina, Ras se puso en alerta máxima. Quise saber si podía sentir a Vittoria o si había alguna otra causa de alarma, pero me lanzó una mirada que indicaba que no era seguro hablar todavía. Busqué en mi mente cualquier otra amenaza conocida, pero no se me ocurrió ninguna. Se quitó los guantes y desenvainó la daga de su casa, para luego presionar la punta contra su palma, lo bastante fuerte como para alimentar al arma con un poco de su sangre. Tanto el metal como los ojos enjollados relucieron, complacidos y fortalecidos por su ofrenda. Su corte sanó en cuestión de segundos. Una gran ventaja de la inmortalidad. Me pregunté cómo era posible que, siendo una diosa, fuera. Ras por N rompió el silencio. Si alguien se acerca al carruaje y algo sale mal, por el motivo que sea, activa tu capa y corre hacia nuestra fortaleza. Añir comandará el ejército mientras yo los mantengo a raya. ¿Activar mi capa? ¿Es mágica? Asintió. Aliméntala con un poco de tu poder y reflejará el mundo que te rodea, lo cual te hará esencialmente invisible. No enmascarará tu olor, pero debería darte tiempo para escapar. ¿Esperas que te abandone si nos atacan? Sí. En este momento, yo soy el general y tú eres una soldado. Harás lo que te ordene. ¿De veras? Enarqué las cejas. No recuerdo haber pronunciado ningún juramento ni hecho ningún voto. Mi tono fue comedido, pero mi rey no era tonto. Era posible que la mirada que me dedicó Ras en respuesta hiciera que sus soldados demoníacos salieran corriendo hacia la letrina con los intestinos sueltos. Yo no era su soldado. Era su esposa. Y si aquel imbécil arrogante creía que iba a abandonarlo ante cualquier enemigo que pudiera estar al acecho, estaba muy equivocado. Como era evidente por el poder que delataban mis iris de un dorado rosáceo y mi habilidad para producir fuego que ahora quemaba objetos físicos, no me faltaba mi propia magia aterradora. Y me quedaría a su lado, luchando hasta mi último aliento si era necesario. Soy inmortal, Emilia. ¿Y yo qué soy? Si era una diosa y en el pasado habíamos vivido años juntos, entonces había algo más que no me estaba diciendo. Pensaba llegar al fondo de la cuestión una vez que estuviéramos en casa. La mirada de Ras luchó contra la mía, todo fuego, dorado y furia helada. Era una contienda que no ganaría. Estaba completamente decidida. Ningún argumento que pudiera esgrimir me disuadiría de quedarme con él. Después de otro largo momento, por N claudicó. Si algo sale mal,
Intentaré transportarnos a nuestro. Mantente cerca y saca tu daga. Ataca primero y sé rápida. Si alguien es tan descarado como para atacarnos en plena tarde cerca a mi casa, no dudarán en hacerte daño. ¿Crees que es V? Un aullido rasgó el aire. El sonido reverberó por todo el carruaje. Se oyó un segundo aullido, seguido rápidamente por un tercero y un cuarto. Pronto, todo un coro de aullidos lúgubres inundó el aire, rebotando contra las lejanas montañas y produciendo un suave eco. Se me erizó el vello de todo el cuerpo. Lobos. Por el sonido, eran grandes, hombres lobo de otro mundo. Eso respondía a mi pregunta sobre quién estaba ahí fuera, pero dejaba sin contestarme por qué. Los caballos relincharon y gruñeron, un sonido que no sé. Parecía al de ningún caballo mortal con el que me hubiera topado. A primera vista, Ras parecía tranquilo, concentrado, hasta que vi el destello de emoción en sus ojos. Estaba hecho para la guerra, para las batallas. Donde otros se quedarían paralizados por el miedo, sería imposible que él estuviera más preparado. Me dedicó una sonrisa lenta y arrogante. Los cambiaformas están cabreados. Y esa bendita emoción estaba alimentándola ya. Increíble reserva de poder mágico del demonio. Le devolví la sonrisa, sintiendo que el alivio calaba en mis huesos. No nos pasaría nada. Ras dejó caer las cortinas de nuevo, ocultándonos. Al parecer, no lo preocupaba el hecho de no ver a sus enemigos. Resonó otro aullido, esta vez más cerca, más fuerte impregnado de lo que probablemente era la orden de un alfa. Doménico estaba allí. No lograba imaginar por qué. Los lobos se encontraban en los 7 círculos y, después de que Grid insistiera en que habían atacado a su comandante, sentí el mordisco del miedo a pesar del entusiasmo de mi marido. Después de ver cómo actuaba Doménico con mi hermana, con qué facilidad y rapidez había obedecido su orden de alejarse de mí, no podía imaginármelo actuando contra ella. Ras golpeó el techo con el puño cerrado, cosa que me sorprendió, y nuestro carruaje se detuvo de repente. Había llegado el momento. Una energía nerviosa zumbó por todo mi cuerpo. Si los hombres lobo estaban allí, y también Doménico, recé para que eso significara que mi hermana no estaba muy lejos. Si no lo estaba y si ellos no habían planeado un ataque por su cuenta, entonces lo único que teníamos que hacer era neutralizar a los cambiaformas, agarrar a Vittoria y llevárnosla a la casa de la ira. Ninguno de los otros príncipes sabría siquiera que la habíamos encontrado y escondido. Ras señaló la puerta con la barbilla, indicando que estaba a punto de abrirla. Agarré la empuñadura de mi daga, con las palmas húmedas y el corazón descontrolado. Si pudiera encontrar a mi hermana y hablar con ella, tal vez podríamos evitar por completo el derramamiento de sangre. Seguro que cuando me viera, se retiraría. Entonces podríamos hablar de Vesta y, de una forma u otra, obtendría una respuesta sobre su culpabilidad. Recuerda, quédate cerca. Ataca rápido. El príncipe se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Luego, negó con la cabeza, me agarró de la cintura y me besó. Fuerte y rápido. Si te me mueres ahora, te daré casa y te arrastraré de vuelta. Suena bastante amenazador. Es una puta promesa, mi señora. Yo también te quiero. Tome su rostro entre las manos. Si has terminado, matemos a algunos hombres. Lobo. Su mirada se oscureció. El derramamiento de sangre me excita casi tanto como tu pequeña actuación. Después de la pelea, te voy a llevar directa a la cama. Ras me mostró una sonrisa devastadora. Y no saldremos de la habitación en mucho, mucho tiempo. Espero que te hayas traído la falda de perlas. Cualquier nerviosismo o inquietud que pudiera sentir se desvaneció. Sospechaba que el discurso de Ras estaba destinado a hacerme pensar en lo que sucedería después de la batalla,
para darme algo en lo que concentrarme. Era un buen general, atravesaría un ejército de 1000 lobos solo para llevarlo de vuelta a la cama. Su sonrisa estaba llena de arrogancia masculina. Merecida, después de nuestra trascendental primera vez. Así que no podía culparlo. Sintiendo que estaba lista, Ras palmeó su daga y abrió la puerta de un empujón. La atravesó en un destello de violento movimiento. Salté, justo detrás de él, con mi arma preparada. La euforia que acababa de sentir desapareció cuando vi lo que teníamos ante nosotros. Lobos, casi un centenar de ellos, descomunales y monstruosos, aguardaban en el puente, hombro con hombro, bloqueando el camino hacia la casa de la ira. Pero no fue aquello lo que provocó que el corazón me latiera con fuerza en el pecho. Eran las decenas de lobos, que flotaban en semicírculo a nuestro alrededor, con las patas a 3 metros del suelo. Eran caminantes, espirituales, y estaban esperando entre bambalinas para intervenir si alguno de sus hermanos caía. Sangre y huesos. No me cabía la menor duda de que Ras se encargaría él solito de una gran parte de ellos. Pero había muchos. Demasiados. Mi hermana había reunido a un ejército. Como si mis pensamientos la hubieran convocado, Vittoria apareció detrás de una hilera de hombres lobo particularmente feroces. Su característica sonrisa había desaparecido. Un brillo malévolo danzaba en sus ojos. El ser que nos miraba era frío, desprovisto de humanidad, inmortal. Ella era lo que yo era en realidad, y me dejó helada hasta la médula. Habíamos quedado para hablar hoy, hermana. Me he hartado de esperar, así que he traído algunos amigos para que te acompañen a las islas cambiantes. Vittoria miró a Ras. Te sugiero que la dejes ir sin resistencia. El suelo retumbó, como si la furia de Ras hubiera sacudido el mismísimo núcleo del reino. Ríndete a la casa de la ira, voluntariamente y sin armar jaleo, y dejaré que tus cachorros vivan. ¡Qué magnánimo por tu parte! Vittoria curvó la boca en una sonrisa lenta y perversa. Y estúpido. Parece que no estás al corriente de lo que puedo hacer. Permíteme que te lo enseñe. Vittoria, dije, obligando a mi voz a sonar calmada. Ven con nosotros. ¿Por qué debería hacer tal cosa? Porque eres sospechosa de asesinato y han puesto precio a tu cabeza. ¿De verdad? Sí. Sostuve su mirada divertida. Y creo que hay mucho más en esta historia. Por favor, ríndete y ven a hablar conmigo. Quiero escuchar tu versión de los acontecimientos. Déjame ayudarte a limpiar tu nombre de cualquier mancha. ¿Por qué debería importarme si un príncipe del infierno cree que soy una asesina? No se puede confiar en ninguno de ellos. Engañan y manipulan y se enorgullecen de sus acciones. Y he tolerado tener que jugar según sus reglas durante demasiado tiempo. Mi hermana levantó el brazo derecho y dobló el codo, como si estuviera sosteniendo una pelota. Estaba demasiado lejos para distinguir las palabras que estaba susurrando, pero observé con miedo creciente cómo entonaba un suave cántico. Una brillante luz lavanda se arremolinó alrededor de su codo doblado, rodeando poco a poco su antebrazo y su muñeca antes de asentarse en torno a su mano. Ras soltó un juramento y se colocó frente a mí, protegiéndome con su cuerpo. Eché un vistazo desde detrás de su espalda, horrorizada cuando los dedos de mi hermana se alargaron. De sus dedos demasiado largos emergieron unas garras, negras como la noche y más aladas que cualquier puñal. Su brazo parecía carbonizado, como si lo hubiera metido en un pozo de fuego infernal y arrancado de él una magia que deseaba que la dejaran en paz. Unas venas oscuras se deslizaron más allá de su codo y parecieron mezclarse con su sangre. El remolino de luz lavanda se apagó. Levantó sus garras, mostrando con orgullo aquel apéndice de aspecto demoníaco. No pude hacer otra
cosa que no fuera mirar mientras se convertía en una. Cambia formas. Doménico, mi amor. Ven. El lobo azul grisáceo de su derecha, del tamaño de un oso y con unos ojos resplandecientes de color púrpura. Pálido, se dirigió hacia mi gemela, gimiendo con suavidad mientras se agachaba ante ella. Sin previo aviso, la mano mágicamente alterada de Vittoria atravesó el pecho del lobo, el sonido de los huesos al crujir y los músculos al desagarrarse inundó de forma repugnante el inquietante silencio. Apenas podía creer lo que había pasado. Vittoria tiró del brazo hacia atrás, sosteniendo en la mano un corazón todavía palpitante, se giró y lo alzó para que todos lo vieran. Doménico se derrumbó, convertido en un montón. Inmóvil de piel ensangrentada, muerto. ¿Qué has hecho? Susurré. Se me revolvió el estómago ante semejante brutalidad. Ante aquel derramamiento de sangre. Había visto heridas así antes. En brujas. Ras y yo no sabíamos muy bien cómo les habían arrancado el corazón. Él había supuesto que se trataba de un animal, dado que había sido incapaz de identificar ningún rastro de demonio. Yo me había convencido de que se trataba de un príncipe del infierno. Sacudí la cabeza despacio, imposibilitada de procesar que mi gemela fuera capaz de un acto tan violento, tan despiadado. Había asesinado a su propio amante. Ella había asesinado a las brujas de nuestra isla. El motivo seguía siendo un misterio, pero ahora sabía quién había sido. Y me provocó náuseas. Tú mataste a esas chicas. Ni Antonio, ni un ángel de la muerte. Mi hermana. Mi sangre. Y en aquel momento, resultaba difícil creer que no hubiera matado también a Vesta. Vittoria me echó una mirada calculadora. Cualquiera puede matar, querida hermana. ¿Te gustaría ver la verdadera razón por la que me temen? ¿Por la que quieren verme enjaulada? Por favor. La voz me salió suplicante, pero no me importó. Por favor. No. Ven con nosotros. Suplicar es para los mortales. Vittoria se movió y miró al lobo sin vida caído a sus pies. Con su mano libre, dobló 2 dedos en un gesto de «Ven aquí», y el cuerpo lobuno y sin vida de Doménico levitó. Ella ladeó la cabeza, contemplando el corazón que aún latía lentamente en su mano, luego se lo colocó de nuevo en el pecho. Cuando retiró su mano demoníaca, la herida sanó al instante. Su pelaje enmarañado desapareció, reemplazado por un pelaje lobuno brillante y sin rastro de sangre. Cualquier señal de la muerte se desvaneció. Doménico abrió sus ojos brillantes y gruñó, enseñando los dientes. No a la criatura que lo había matado, sino a nosotros. Me limité a mirar, incapaz de procesar que mi hermana no solo hubiera asesinado a alguien, sino que también lo hubiera traído de vuelta. Somos diosas del infierno, Emilia. Somos las temidas. Mi gemela volvió a mirarme. Ni brujas, ni cambiaformas, ni siquiera los príncipes del infierno pueden oponerse a nosotras cuando estamos unidas. Poder está despertando. Es hora de recuperar lo que es. Eso. Es hora de volver a casa. Mi hogar era la casa de la ira. Por elección. Algo se alzó en mi interior, en actitud protectora. ¿Por eso me advertiste que me alejara de Ras? ¿Por qué quieres que me una a ti? Por supuesto. Tu lugar no está con los demonios. Está con tu sangre. ¿Y si me niego a ir contigo? Comprobé que tenía la daga bien agarrada. Entonces, ¿qué? Mi hermana permitió que transcurrieran unos segundos de silencio, lo bastante largos para que resultara incómodo. Encontraremos otra forma de liberar tu poder de su jaula mágica. Vittoria centró la atención en Ras. Un brillo divertido resplandeció en sus ojos mientras el suelo rodaba bajo sus pies. Eres queroseno. Volátil. Dañino. Sacó una daga de la nada. En la hoja brillaban unos extraños símbolos mágicos. La inmovilidad de Ras parecía sobrenatural. Y yo soy la chispa que
necesitas para arder. Mi esposo no esperó a que ella acometiera. En un torbellino de movimiento y furia, desató todo su poder. Y los lobos atacaron.